Seguimos juntos, mis amigos, y ahora quiero presentarles una nota que me dio mucho gusto realizarla porque estuve charlando con un joven profesional oriundo de nuestra ciudad. Él es abogado ambientalista, se trata de Rafael Colombo, alguien a quien conozco desde hace muchos años, de cuando él iba a la escuela secundaria. Además, me une una relación de amistad con su familia, con sus padres, con Cecilia Colombo, que incluso fue socia mía en los comienzos de Vida y Milagro, cuando ella realizaba la edición del programa. Así que realmente, reitero, me dio mucho placer conversar con Rafael Colombo porque él vivió una experiencia realmente espectacular, diría yo, con motivo de un viaje a un congreso a Roma, y donde fue recibido por nada menos que el Papa Francisco. Así que vamos a escucharlo a Rafael Colombo. Grande, Jorge, sí, estoy muy contento y sobre todo porque nos conocemos hace muchos años y tenemos una historia con un vínculo familiar muy fuerte, ¿no? Y también muy relacionado a los medios de comunicación, a la televisión, al periodismo. Es verdad. Así que muy contento de que nos volvamos a encontrar. Bueno, contale un poco a la gente, ¿hiciste tus estudios? ¿En qué escuela primaria, en qué escuela secundaria? En la primaria, bueno, yo la hice en la escuela Juan Bautista Alberdi, la 476, una escuela de la que yo tengo hermosos recuerdos, tanto con mis compañeros y compañeras, y tanto también con los docentes, las docentes en realidad. Había un profesor docente de educación física, también tengo muy buenos recuerdos, pero mayoritariamente esa es la historia un poco del magisterio, ¿no? Que también a veces se dice como que fue uno de los primeros lugares donde las mujeres pudieron insertarse laboralmente, ¿no? Claro. Que es muy importante eso en la historia. Y bueno, y tengo muy lindos recuerdos de las docentes que me formaron en aquellos años. ¿Y la secundaria? En la orgullosa y querida Colegio Nacional, ¿no? La Luisa Rimondi Barreiro. ¿En qué promoción? Promoción 2001. Año bravo. Diciembre de 2001. Sí, también habría muchas cosas para charlar de ese momento, la verdad que fue muy fuerte, ¿no? Nos estábamos recibiendo, pero el país estaba estallando en crisis económica, social, política, y nos estábamos yendo a estudiar, ¿no? Pero también hermosos recuerdos extraordinarios, brillantes docentes, directores, preceptores, personal de maestranza. Tengo muchos hermosos recuerdos de mi educación en Rafaela. ¿Y enseguida te inclinaste por la abogacía? No, fue una Porque me acuerdo que tú no lo sabés, Jorge. Por supuesto, yo quería ir a estudiarme cine, pero después arrugué, como siempre dije. Arrugué y bueno, me terminé inclinando por el derecho por razones que quizás no me quedan del todo claras hasta el día de hoy. Pero abracé la carrera. E inmediatamente abracé sus contenidos y la abracé de la mejor manera que la podía haber abrazado en aquellos años, ¿no? Decía post-crisis de 2001, de tanta efervescencia política, ¿no? 2002 fue el año de la cantidad de presidentes que pasaron aquí en Argentina, bueno, la presidencia de Duhalde, digo, la crisis, ¿no? Fue una crisis muy fuerte, ¿no? Y estudiar Derecho en aquel momento para mí fue muy importante en la Facultad de Derecho de la UNL, que también una gran universidad, gran facultad, extraordinarios docentes también, a los que también de alguna manera les debo mucho, así que... Y en el derecho fui encontrando cosas, y después me fui encontrando y reencontrando con el cine de nuevo, ¿no? Con el arte en general, que a mí siempre me... Digo, porque yo vengo de una familia también muy ligada al arte, al mecenazgo artístico, con mi abuelo acá en Rafaela, Lolo Colombo, mi padre también que estudió cine... una familia donde fuimos rodeados de libros, de películas, de pinturas, de música. Claro, un ambiente natural para vos. Un ambiente natural para mí y que yo disfruté mucho y del cual también le debo mucho mi formación. ¿La carrera la hiciste bien en términos? No, yo me tomé unos cuantos años para hacer la carrera porque yo empecé a trabajar, era muy disperso, nunca fui muy a lo mejor disciplinado para concentrarme. Por un lado el derecho me generaba como mucha atracción, pero también por el otro lado mucho rechazo, porque a veces los enfoques jurídicos son como extremadamente tradicionales, ¿no? De estudiar de memoria, repetir en los exámenes, los volúmenes bibliográficos sean muy altos. De todos modos es una carrera que tranquilamente cualquier persona que le dedica una razonable cantidad de tiempo la puede llevar al día.
pero yo me involucré en proyectos de investigación, escribí, participé mucho en congresos, escribía ponencias, hacía muchas actividades extracurriculares. Me acuerdo que tuve mis primeros inicios como docente, me presenté para un concurso de ayudante alumno y lo gané, desde Introducción a la Sociología. También después di clases de Derecho Penal con un docente a que también quiero mucho de esa casa de estudios, que es de aquí de Rafaela, que es el doctor Marco Antonio Terragni. Bueno, hice también mucha política universitaria también en aquellos años, estábamos en alguna agrupación, o sea, tuve como una vida muy intensa que la verdad que en líneas generales no me arrepiento, y sin perjuicio de que yo me haya demorado unos años de la carrera. Claro. Bueno, ¿y cómo surge tu inclinación por lo ambientalista? Yo creo que siempre estuvo, Jorge, siempre estuvo de alguna manera presente, revisando un poco mis años de infancia, mis inclinaciones, mis intereses. Yo me acuerdo de cuando tenía, no sé si 20 años, organizamos desde el Centro de Integración Cultural Américo Toselo, el ex Cine Club, que fue mi primera ONG aquí en Rafaela, cuando yo tenía 14 años. O sea, me fui al lugar donde estaba el cine acá en Rafaela, ¿no? Con gente también muy querida y muy amiga, y a la que también le debo mucho y respeto mucho, como Sergio Ambrosi, Norberto Randrelli, Bachín Winker, Salvador de la Riva, que la gente que estaba un poco ahí en el Cine Club en aquellos años. Y le decía, en el marco de ese centro Américo Toselo, que era un centro cultural, invitamos a dos referentes de lo que se llamaba Grupo de Reflexión Rural, que es Jorge Rulli y Adolfo Boy, dos referentes bien temprano en los años 90, plantearon una crítica feroz al modelo agroindustrial argentino, este modelo basado en la soja transgénica, los organismos genéticamente modificados, la aplicación de millones de litros de herbicidas agrotóxicos, el monocultivo, ¿no? Todo este gran drama que genera impactos muy serios en la salud, en el ambiente, en la calidad de los alimentos que consumimos. Y me acuerdo que organizamos esa actividad, vinieron ellos en colectivo, bajaron en la terminal de Rafaela, que estaba ahí en calle, como es Sarmiento, ¿no? Donde está el viejo mercado. Donde está el viejo mercado ahora, claro. Y los llevamos a dar una charla a la sociedad italiana. Y las cosas que contaron Jorge y Adolfo en aquellos años, bueno, Jorge está vivo, Adolfo falleció hace un tiempo, el ingeniero Adolfo Boy, una persona muy agradable, muy generosa intelectualmente. Dieron una charla que a mí me abrió mucho la cabeza en torno a lo que estaba pasando, que en ese momento era algo que no hablaba, no existía, te estoy hablando hace más de 20 años, quizás casi 20 años, ¿no? Y bueno, me acuerdo que después escribí un artículo que se publicó en el Diario Castellanos, se llamaba Lágrimas Rurales, que en donde un poco desde el derecho, mis conocimientos del derecho agrario, de la ley de semillas y demás, y algunas otras ideas, y escribí un pequeño artículo periodístico de opinión prácticamente insignificante ahora, ¿no? Y ahí fue como un poco donde yo empecé a prestar un poco de atención a estos asuntos, que ahora forman parte de la agenda pública casi de manera obligada, ¿no? Es un tema casi central, como la inflación, la seguridad, el trabajo, la educación. La cuestión ambiental está más presente que nunca, ¿no? Y creo que un poco nació ahí. Bien. En principio estuviste ejerciendo en Santa Fe. Sí. Y después te fuiste a Buenos Aires. Estoy en Santa Fe, estoy entre Santa Fe y Buenos Aires, tengo mi estudio jurídico, soy abogado, soy matrícula en la provincia a nivel federal, y estoy trabajando hoy como abogado, como docente universitario, como asesor parlamentario. Mirá, entonces, ¿dividís tu actividad entre Santa Fe y Buenos Aires? Sí, básicamente es así. También Rosario. Nosotros tenemos también desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas casos en distintos puntos del país. Trabajamos de una abogacía ambiental territorial y comunitaria al servicio de las luchas contra el agronegocio, contra el fracking, contra la deforestación, contra la megaminería, contra el avance, lo que nosotros denominamos extractivismos, ¿no? Este proceso de extracción de recursos naturales que generan serios impactos ambientales sobre la salud y sobre el ambiente. Bien. Bueno, y hace muy poco estuviste en Roma. Estuvimos en Roma, sí. ¿Qué fuiste a hacer a Roma? Nos invitaron a un congreso internacional de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, y en el marco de ese congreso estuvimos unos días. Cuando decís en Siena. Fuimos con Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, reconocidísimo abogado litigante, un escritor y brillante también, autor del
tres de los mejores libros de los últimos años, junto a Maristela Svampa, una socióloga muy reconocida también, sobre temas vinculados a la cuestión ambiental, el extractivismo, la idea de mal desarrollo. Están publicados en siglo XXI. Digo, es una persona a quien yo admiro y estimo mucho. Y fuimos invitados a este congreso y bueno, después le solicitamos una reunión a Francisco y él aceptó dárnosla, quizás porque también Enrique ya había tenido una reunión con Francisco en 2017 acompañando a Pino Solanas, cuya amistad con Francisco era de público conocimiento, y un poco estaba al tanto de quién era Enrique, qué tipo de trabajo hacíamos nosotros como abogados ambientalistas. Y bueno, nos dio una audiencia ni más ni nada menos que en su propia residencia particular, en Casa Santa Marta. Santa Marta. Bueno. No lo podíamos creer. Y conversamos durante casi 40 minutos, los tres. Y fue un privilegio y un honor. Estábamos muy emocionados porque nosotros somos muy admiradores de Francisco, sobre todo a partir de la publicación de Laudato Si. Claro. Laudato Si para nosotros ha marcado un antes y un después en nuestra vida intelectual y profesional, porque no solamente encontramos que un líder del mundo que le habla a más de 1.300 millones de personas, pero que también le habla a todo el mundo, como dice en Laudato Si. Laudato Si dice algo como que es una encíclica, es un documento que está dirigido a los fieles, pero él dice no, esto está dirigido a todos los habitantes del planeta, dice, claro, ¿no? Por esta idea de la casa común, ¿no? Ese líder que le habla a tanta gente empieza a decir las cosas que de alguna manera muchas comunidades y pueblos y organizaciones multisectoriales y vecinos ya estaban planteando en diversas partes del mundo. Pero además de eso, lo hace de una manera extraordinaria, desde el punto de vista poético, desde el punto de vista de la revisión que hace del Antiguo y del Nuevo Testamento en una clave de interpretación ecocéntrica, ¿no? La Biblia siempre tuvo una impronta más antropocéntrica, y Francisco lo que hace es una reinterpretación de toda esa historia de tantos años, y bueno, se concentra en la figura de Francisco y este poema hermoso en donde hace una exhortación al hermanamiento con los animales, con la tierra, ¿no? San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, ¿no? Y bueno, esa encíclica es revolucionaria, es extraordinaria, es uno de los documentos más importantes de los últimos 500 años de la historia occidental, seguro. Ya lo están diciendo académicos, intelectuales, estudiosos de distintas partes del mundo. Y bueno, es importante que también la Iglesia Católica, a través de la figura de Francisco, se ponga al servicio de la lucha ecológica, porque el Papa dice que el clamor de la tierra está asociado al clamor de los pobres. Eso es el vínculo entre justicia social y justicia ecológica. La calidad de nuestros ambientes son la condición de posibilidad del ejercicio de derechos humanos, ¿no? De nada sirve que tengamos un planeta completamente destruido si no podemos respirar, porque tenemos los incendios del humo tóxico de las quemas que no nos permite respirar en las ciudades. O sea, ese es el drama ecológico, un ejemplo del drama ecológico de la situación tan grave que vivimos. ¿Cómo es ahí en un trato así tan cercano? Nos encontramos con un Francisco realmente extraordinario desde todo punto de vista, y bueno, cuando tuvimos la reunión, que casi duró como 40 minutos, no lo podíamos creer tampoco, pensamos que iba a ser una reunión muy breve, porque también entendíamos que la agenda de él debe ser extremadamente compleja, intensa, y bueno, estábamos muy emocionados cuando salimos. Nos regaló unos rosarios, que yo se los regalé a mi madre, Cristina, y un libro hermoso de tapa dura que refleja ese momento que a mí me generó un impacto tremendo. Así que imagínate la doble emoción, porque ya me había emocionado cuando había visto esas imágenes, y cuando las veo que el libro tratan de esas imágenes, que son las de cuando Francisco en marzo, no me acuerdo, a principios de 2020, en plena pandemia, camina solo hacia la Basílica de San Pedro para hacer un rezo, por el miedo y la incertidumbre que teníamos todos los habitantes de este planeta por la pandemia, por COVID-19. Entonces está la oración, están las fotos. Yo creo que fue una imagen que generó mucha esperanza, incluso para gente que no es fiel de la Iglesia Católica, ¿no? Como a mí, por ejemplo, ¿no? Rafa, bueno, por último, ¿estás en pareja? Sí. ¿Hace cuánto? Hace ya 5 años. Qué bien. Bueno, ¿de dónde es? De Paraná.
¿Es colega tuya? ¿Es abogada? No, es médica. Ah, es médica. Sí. Bueno, bien. Sí. Bueno, te agradezco mucho. La verdad que tendríamos para hablar un montón, un rato largo, pero bueno, por estas cuestiones que vos conocés de los tiempos, no podemos. Seguramente en otra oportunidad vamos a seguir conversando, Rafael. Dale. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Un placer.